La niña gritó: «Papá, quiero que sea mi hermano». El humano se congeló y luego adoptó a una pequeña niña alienígena. El pabellón de registro de Sol en Halo fue construido para generar tranquilidad. Amplios paneles de vidrio mantenían el rugido del mar en el exterior y paredes acústicas suavizaban las voces de la multitud. La luz se derramaba desde el alto dosel, limpia y estéril. Pero en los días de tormenta, nada permanecía en calma. El viento cambió rápidamente y golpeó el techo de cristal con tanta fuerza que hizo vibrar los soportes de acero. La lluvia caía sobre los paneles. Las rayas de agua distorsionaban la luz y la multitud se apiñaba cada vez más cerca de los mostradores, impaciente e inquieta. Callum Hart hizo fila con su hija de 6 años, Mary. No era un hombre que se sintiera atraído por los espacios públicos. Los años en el servicio de rescate orbital le habían enseñado a evitar las multitudes, donde el pánico se propagaba más rápido que el fuego. Desde que dejó el servicio, su vida había sido deliberada. Apartamento pequeño, comidas sencillas, crianza de su hija estable y segura. Pero esto era necesario. Mary estaba comenzando lecciones en el programa Wind Garden, un módulo de entrenamiento temprano para que los niños solen adapten el equilibrio, la respiración y la concentración en entornos de viento controlado. Callum quería registrarla antes de que las tormentas de la temporada empeoraran. Mary se movió nerviosamente bajo su mano, tirando de la correa de su vestido lila con borde reflectante. Sus rizos húmedos se pegaron a su frente. Ella no se quejó. Ella rara vez lo hizo. Pero su pequeño tamaño le dijo a Callum que estaba inquieta. Se agachó unos instantes y le ajustó la gorra para que el viento no la tirara. «Ya casi estoy listo», dijo en voz baja y tranquila. Sus ojos nunca dejaban de escudriñar el movimiento que se producía delante de ellos, observando el lenguaje corporal, escuchando la tensión. Viejos hábitos. 2 lugares más adelante en la fila, comenzó una conmoción. El empleado del mostrador, vestido de blanco pálido, levantó una tarjeta con un aviso. Su tono era profesional, pero su boca estaba tensa. «Lo lamento. No se podrá conceder la entrada hasta que sus prendas cumplan con los estándares de higiene. Las etiquetas enviadas por familiares están prohibidas». La mujer frente a él no se movió. Su piel azul brillaba con un leve brillo de humedad y la lluvia aún goteaba de su largo cabello blanco. Los hilos húmedos se adhirieron a su chal de mímica, que se había deslizado hasta un brazo. Ella abrazó a su pequeña niña fuertemente contra su cadera. El niño era pequeño, no mayor de 5 años, la misma piel azul, el mismo cabello blanco, rizos aplastados por la lluvia. Su rostro estaba presionado contra el chal y sus ojos estaban fuertemente cerrados. La ropa de la mujer era sencilla pero la identificaba como parte de nuestra cultura. Una capa de fibra de vidrio sujeta a su hombro, práctica para las tormentas, pero ahora se le pegaba, mostrando más de su figura de lo que probablemente pretendía. Una falda de tela de vela cosida con una abertura alta le permitía moverse libremente, pero dejaba al descubierto sus piernas con cada cambio de postura. El Maike Chow llevaba glifos bordados, diminutos, deliberados, cosidos a mano. Era más que tela. Callum pudo ver eso instantáneamente. Su voz sonó tranquila, firme y acentuada. «Este paño está limpio. No es suciedad. Lleva el voto de mi familia». El empleado no discutió. Se limitó a repetir: «No cumple el protocolo Solen». Sus ojos se dirigieron más allá de ella y luego hacia la fila que se estaba formando detrás. Ya inquieto, Callum vio que la garganta de la mujer se movía. Mientras ella tragaba, él vio que su agarre sobre el niño se hacía más fuerte. El orgullo le impidió dar un paso atrás, pero la vergüenza la presionaba con fuerza. Él lo reconoció. El momento en el que alguien se siente pequeño o no por lo que ha hecho sino por cómo le miran los demás. Había visto a evacuados heridos comportarse de la misma manera, desesperados por no mostrar debilidad. Entonces la voz de María resonó, aguda y segura. «Papá, quiero que ella sea mi hermana». Todas las cabezas se giraron.
El murmullo de voces se quedó en silencio por un instante. Qayyum sintió la línea de calor en su espalda, el peso de la atención. Las palabras de su hija no eran una súplica ni un juego. Lo dijo con la honestidad directa de un niño. Ella vio el dolor y trató de alcanzarlo. Él no lo dudó. Dio un paso adelante y se colocó entre la mujer y el empleado. Era más ancho que la mayoría de los hombres en la sala, no corpulento, pero con los pies en la tierra, su postura firme de una manera que silenciaba el ruido. Su voz sonaba tranquila y baja. «Tienen frío. Utilizamos la cúpula baja». El empleado abrió la boca, dispuesto a impulsar nuevamente la política. Qayyum no le dio la oportunidad. Sacó su equipo de campaña compacto de su bolso, una costumbre de sus años de servicio que nunca abandonó. De allí sacó una toalla térmica doblada, cuyo tejido aún estaba ligeramente cálido gracias a su mineral. Lo extendió hacia la mujer. Sus ojos se posaron en él, cautelosos, recelosos, aceptando pero admitiendo la necesidad. Ella sostuvo su mirada durante 3 largos segundos. Luego lo tomó, envolviéndolo primero alrededor de su hija antes de pasarlo por encima de sus propios hombros. Qayyum colocó su abrigo en su brazo y se lo ofreció. Ella negó con la cabeza una vez, con la mandíbula apretada. Él no presionó. El orgullo era una cuestión de supervivencia para alguien como ella. El empleado murmuró algo sobre marcadores de olor, pero Qayyum ya estaba haciendo un gesto hacia los alobes a lo largo de la pared. Jajaja, cúpula ahora. Su tono no era fuerte. Fue definitivo. Los hombros de la mujer se elevaron con su respiración. Sus ojos se dirigieron hacia su hija, que asomó la cabeza por debajo de la toalla. La pequeña mano del niño se desdobló y se extendió débilmente hacia Mary. Mary se acercó sin esperar permiso, envolviendo sus pequeños dedos alrededor de las niñas. Eso lo hizo. La mujer exhaló y un temblor se escapó con el sonido. Su orgullo no desapareció, pero dejó que el movimiento reemplazara la quietud. Ella asintió bruscamente. Juntos se alejaron del mostrador. La multitud volvió a centrarse en sus propios asuntos. Algunos se quedaron mirando por más tiempo, susurrando, pero nadie habló en voz alta. Qayyum los condujo a través del piso pulido, con paso firme y la mano abierta mostrando dirección sin tocarla jamás. La mujer la siguió, ajustándole el chal a su hija, con la barbilla en alto otra vez, como si nada se hubiera roto. La puerta de la cúpula se abrió con un silbido. Salió un aire cálido que traía consigo el olor a musgo y a mar en calma. El ruido de la tormenta se redujo a un zumbido. Dentro, por primera vez desde el enfrentamiento en el mostrador, los hombros de la mujer se relajaron un poco. Ella no le dio las gracias. Ella no estaba preparada para eso, pero tampoco se alejó. Qayyum había visto esa mirada antes en refugios de desastre, en orbitales en ruinas. Él lo sabía bien. Alguien decidido a no derrumbarse, aferrándose a la dignidad incluso cuando el suelo debajo de ellos se movía. Él no estaba allí para salvarla. Él estaba aquí para las lecciones de María. Esa fue su misión hoy. Pero la mano de María todavía estaba firmemente agarrada a las niñas. Y él ya sabía que esta tormenta había cambiado el significado de la misión. La puerta de la cúpula de calma se selló detrás de ellos con un suave golpe hidráulico. Dentro el aire se sentía más cálido y acolchado. El rugido del océano se atenuó hasta convertirse en un zumbido constante a través de los paneles de sonido. El pequeño espacio fue diseñado para familias cuyos hijos crecieron abrumados en el pabellón. Asientos suaves y construidos cerca del suelo. Unas luces filtradas de un azul relajante y una unidad de calor que infundía una suave calidez en la cámara. Qayyum examinó la habitación automáticamente, un hábito que le quedaba. Sin amenazas, sin salidas bloqueadas. Dejó caer su bolso en el banco y se arrodilló para abrir la bobina térmica, deslizando una taza debajo de su placa calefactora. Casi instantáneamente se levantó vapor y se extendió el olor a té de musgo oral. Un aroma relajante, terroso y ligeramente dulce.
La mujer alienígena permaneció rígida, con la espalda pegada a la pared. Ella no había dejado a su hija en el suelo. Sus dedos estaban blancos sobre el chal que envolvía a la niña. Sus ojos iban y venían entre Qayyum y la puerta. La mirada de alguien que todavía está decidiendo si esto había sido un error. María, despreocupada, tiró de la mano de la pequeña niña alienígena hacia el asiento más cercano. «Está bien. Siéntate aquí». Ella se sentó primero, palmeando el cojín que estaba a su lado. La niña extraterrestre dudó, luego se bajó lentamente, enroscando la toalla firmemente alrededor de sus hombros. Qayyum deslizó la taza humeante por el banco hacia la mujer. «Ayudará con el frío». Sus labios se separaron ligeramente, pero ella no se movió. Vio la tensión en su garganta. La vacilación de alguien que antes había recibido amabilidad costó demasiado. Finalmente, dio un paso adelante y aceptó la taza, sosteniéndola cuidadosamente con ambas manos. «Yaraf», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. «Esta es mi hija, Na». Sus ojos se detuvieron en él como si estuviera sopesando cuánto compartir. «Calum duro», respondió. Él asintió hacia su hija. «Esa es María». Ira se sentó en el banco. El vapor del té se elevó entre ellos. Ella tomó un sorbo y un destello de alivio cruzó su rostro, demasiado rápido para que pudiera ocultarlo. Qayyum rompió el silencio, sin presionar, simplemente con firmeza. «¿Intentas inscribir a tu hija en el jardín?» «Sí». El agarre de Ira se hizo más fuerte sobre la taza. «Dicen que nuestra ropa nos hace impuros. Pero esta tela no es suciedad. Lleva los marcadores de olor de nuestra familia. Sin ellos, Nelly no sabría a quién pertenece. Sin ellos, olvida su voto». María inclinó la cabeza. «Voto». Ira la observó y vio que su expresión se suavizaba por primera vez. «Un voto es una promesa. El aroma de esta tela fue traído desde mi gremio, desde los que nos precedieron. Cada puntada lo sostiene. No se puede tirar». Qayyum escuchó sin interrumpir. Él reconoció el tono cortante en su voz. Defensivo, no hostil, sino protector de algo sagrado. Nailey finalmente habló, con voz débil, dirigida a Merie. «Quiero el jardín». Ira se quedó congelado. Su hija no había hablado desde el mostrador. Quizás más tiempo. Sus ojos se dirigieron a Qayyum y luego volvieron hacia su hijo. Los dedos de Nailey tiraron de la bufanda que Mary tenía enrollada alrededor de su cuello. Qayyum se reclinó ligeramente hacia atrás, dándole espacio a Ira para procesar la información y luego habló con calma. «Hay una laguna. Las normas del pabellón de tutela de invitados permiten que alguien firme en nombre de familias de culturas extranjeras durante la temporada de tormentas. Eso permitiría a Na entrar sin que tiraras la tela». Ira entrecerró los ojos. «¿Firmarías por ella? ¿Por qué?» La pregunta pesaba. Qayyum sintió que su orgullo se resistía al miedo que lo arañaba. Mantuvo la voz serena. «Porque mi hija tiene razón. Se merece una oportunidad de aprender. Eso no me cuesta nada». Los labios de Ira se apretaron en una fina línea. Sus hombros temblaron una vez, pero mantuvo la compostura. «¿Y cuando termine la tormenta, qué pasará?» Qayyum no respondió de inmediato. La miró a los ojos. Le dejó ver que no se apresuraba a prometer más de lo que podía cumplir. «Ya lo afrontaremos cuando llegue. Pero por ahora, debería estar en el jardín, no fuera del cristal». Nailey tiró de mi mano, susurrando de nuevo, casi inaudible. «Lo quiero». Ira miró a su hija y la lucha en su expresión se quebró. Asintió una vez, firme y decidida. «Muéstrame esta escapatoria». Qayyum guardó la bobina en su equipo, ajustó la correa y se puso de pie. Revisó la puerta antes de abrirla. Un viejo reflejo que agudizó la mirada de Ira. Reconoció la disciplina. Al salir de nuevo al pabellón, la tormenta seguía retumbando en lo alto. La multitud seguía moviéndose en grupos inquietos, pero el camino había cambiado.
Ya no eran solo desconocidos atrapados en una tormenta. Se movían juntos, y ese cambio, por pequeño que fuera, era innegable. El pasillo del pabellón se extendía largo y brillante. Las paredes de cristal transmitían la imagen distorsionada de la tormenta exterior. La lluvia golpeaba el dosel con fuertes pulsos. Cada golpe atenuaba brevemente la luz antes de que volviera a iluminar el suelo pulido. Las familias pasaban rápidamente, algunas guiando a sus hijos de la mano, otras lanzando miradas furtivas a Ira y Na sin detenerse. El peso de esas miradas no era violento, pero sí lo suficientemente intenso. Qayyum podía sentir la espalda de Ira tensarse cada vez que la mirada de un desconocido se detenía demasiado. Se acercaron. En el siguiente punto de registro, un mostrador menos concurrido que el primero. Un acomodador, más joven que el anterior, se interpuso en su camino. Su expresión no era hostil, pero sí formal, con los hombros tensos bajo la chaqueta del uniforme. Miró los formularios que llevaba Qayyum, luego a Irish Chow, húmedos y aún con tenues costuras de glifos. Disculpe, dijo con cautela. Antes de continuar, necesito una aclaración sobre los tejidos culturales. Algunos contienen aromas no verificados que pueden interferir con los espacios compartidos. Ira apretó la mandíbula, pero no habló de inmediato. Qayyum notó el temblor en su mano donde sujetaba el hombro de Nailey. También notó que Naí se acercaba a Merie, con la mirada fija en el acomodador, como si esperara que la rechazara de nuevo. Qayyum cambió de postura, plantándose ligeramente por delante sin bloquear a Ira. Su voz sonó firme. La tela es sagrada. No es insalubre. Las directrices del pabellón aún no lo reconocen, pero hay una adaptación. Mantas neutras sobre tela cultural. Preserva el cumplimiento de la higiene sin pedir a las familias que abandonen sus tradiciones. El acomodador frunció el ceño, atrapado entre las reglas y la razón. Su mirada pasó de Qayyum a Ira. No he visto que eso se aplique aquí. No a menudo. Aquí fue donde el silencio se prolongó demasiado. Ira finalmente habló. Sus palabras fueron más agudas que antes. ¿Quieres que me quite el juramento delante de mi hijo? Esta tela no es decoración. Es familia. Su voz tembló solo al final, pero tenía la fuerza suficiente para atraer la atención de los acomodadores. Nailey tiró del chal de su madre y susurró lo suficientemente alto para que Mary lo oyera. No lo tires. Ese susurro rompió la tensión más que cualquier argumento. El hombro de Ira se estremeció una vez, y por primera vez, miró directamente a Qayyum, no para que la rescatara, sino para que la interpretara. Qayyum se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la voz tranquila, sus palabras precisas. No te pide que se salte tus reglas. Te pide respeto. Cubre el chal con una capa neutra, no en lugar de ella. Eso mantiene tus estándares de higiene y mantiene su voto intacto. Nada se pierde. El acomodador dudó, luego exhaló lentamente. Su mano se cernía sobre los papeles. Si está en capas, puedo registrar su cumplimiento. Buscó un sello. El sonido del golpe contra la página fue un corte final y nítido que atravesó el ruido de fondo. Deslizó el papel de vuelta por el mostrador. Esto otorga tutela temporal y acceso durante la temporada de tormentas. La niña puede asistir a las sesiones bajo tu supervisión. Los labios de Ira se separaron como si fuera a discutir de nuevo. Pero no le salieron las palabras. El alivio no se apoderó de su rostro. Parecía más bien incredulidad luchando contra orgullo. Ajustó el chal de Nailey con manos deliberadas, apretándolo aún más sobre los hombros de su hija. Qayyum se guardó el papel sellado en el bolsillo de la chaqueta. No sonrió. Simplemente asintió una vez al acomodador, luego a Ira. Eso es un paso. El acomodador se hizo a un lado, visiblemente aliviado de haber terminado con el intercambio. Al cruzar el puente de cristal hacia el ala siguiente, la niebla se elevó desde los pozos de abajo, rociando los paneles transparentes. El mar estaba ruidoso allí, el sonido sin filtro.
Nailey aferró la mano de Mary con más fuerza. La repentina fuerza del agua la sobresaltó. Un vendedor que empujaba un carrito de café con volantes redujo la velocidad al pasar. Sin decir palabra, extendió una taza humeante hacia Ira, no con lástima, sino con la simple facilidad de un vecino. Ira se quedó paralizada. Su instinto fue negarse, para protegerse de otra transacción que tendría un precio oculto. Pero la niña a su lado tembló del aire húmedo y el vapor de la taza se elevaban y se enroscaban, demasiado tentadores como para ignorarlos. Lentamente, Ira extendió la mano y la aceptó. Sus dedos temblaron al llevársela a los labios. El calor le golpeó la garganta y exhaló con un temblor agudo. Intentó reprimirlo. Qayyum no dijo nada. No la miró directamente. Solo apoyó la mano en la barandilla del puente, firme, cerca de su codo, pero sin tocarla, un ancla si la necesitaba. Por primera vez desde que se conocieron, Ira no se resistió al pequeño consuelo. Simplemente sujetó la taza con más fuerza y siguió caminando. Los formularios estaban firmados. El camino estaba abierto. Pero al cruzar hacia el ala más tranquila del pabellón, Qayyum supo que esto era solo el principio. La pregunta no era si Na podía entrar al jardín. La verdadera prueba era si Ira creería que ella y su hija tenían un lugar allí. La tormenta no había amainado cuando llegaron al bloque de apartamentos de Qayyum. El viento raspaba las pasarelas de cristal. La lluvia se dispersó sobre los paneles curvos. La luz se convirtió en una tenue mancha borrosa. El edificio en sí era sencillo para los estándares de Solen. Sin mármol pulido, sin jardines colgantes, solo un complejo residencial de clase media con conductos de filtración de aire que zumbaban constantemente. Qayyum pulió el panel de la puerta y la cerradura se abrió con un clic. Dentro, el apartamento era pequeño pero cálido. El aire olía ligeramente a grano marino y aceite mineral. Macetas de pared albergaban grupos de plantas aéreas, cuyas pálidas hojas se mecían suavemente en el aire reciclado. La sala de estar tenía solo lo necesario: una mesa baja, estantes llenos de suministros médicos compactos, mantas dobladas apiladas con precisión militar. Sin desorden, sin espacio desperdiciado. No era la despreocupación de un soltero, sino el hogar ordenado de alguien que prefería el control en un mundo que a menudo se lo negaba. Mary se quitó los zapatos y corrió a revisar el terrario de aviones junto a la pared, gritando: «Papá, siguen abiertos». Sonrió radiante como si esto fuera una prueba de que el lugar era seguro. Ira se quedó en el umbral, con una mano aún apoyada en el hombro de Nail. Sus ojos recorrieron el habitación con la agudeza de alguien y utilizada como entrar en el espacio de otro sin ser juzgada. La calidez la golpeó primero, luego el silencio. No había ojos, ni empleados, ni susurros. Acomodó su chal alrededor de su hija, pero la tensión en sus hombros no disminuyó. Qayyum dejó su equipo de campo, se desabrochó la chaqueta y se dirigió directamente a la pequeña cocina. Habló sin girarse. «Estás empapada. Siéntate. Haré la comida». La voz de Ira era baja. «No somos invitados. No necesitas alimentarnos». Ken miró hacia atrás. «Mary no me deja comer sin que te sientes a la mesa». Su tono era seco, no exigente, pero su peso no dejaba lugar a discusión. Nailey tiró del chal de su madre. Sus ojos se posaron en las mantas tejidas dobladas en el banco. Mary ya había sacado una y se extendía en el suelo. «Podemos hacer un nido», dijo alegremente. Nailey parpadeó, vacilante, y luego la siguió, las dos chicas acurrucadas juntas como si siempre hubieran. Se conocían. Ira finalmente entró un poco más. Se quitó los alfileres del chal mojado y lo colocó con cuidado sobre el brazo de la silla para que se secara. La falda de tormenta se le pegaba a las piernas. La tela estaba empapada de agua. Parecía incómoda, no por pudor, sino por la exposición que causaba. Mary se dio cuenta, corrió a la habitación de Qayyum y regresó, arrastrando una de sus camisas extra grandes. Se la ofreció a Ira. «Toma, es suave».
Ira se quedó paralizada, con el orgullo de nuevo. Su mirada se dirigió a Qayyum, que había vuelto a la estufa. No dijo una palabra. No miró, no presionó. Fue el silencio lo que facilitó la elección. Lentamente, Ira aceptó la camisa y se la puso. Le quedaba suelta, con el cuello bajo y las mangas largas. Se ató los extremos a la cintura para mantenerla ajustada. No le favorecía, pero era cálida. Respiró hondo por primera vez en todo el día. La cena fue sencilla. Cuencos de cereales marinos mezclados con polvo de especias, una guarnición de bayas de Ciron, compost y un plato de pan crujiente que Calum sacó del almacén. Sirvió café caliente congelado en tazas pequeñas y las colocó sin alboroto. Comió rápido, eficiente, pero sin prisas. No llenó el silencio con preguntas. Esa moderación inquietó a Ira más que un interrogatorio. Nali comió despacio, probando cada bocado, observando atentamente los movimientos de Merie antes de imitarlos. Cuando Merie se rió de algo pequeño, una mancha de baya en su mejilla, los labios de Na se curvaron en una frágil sonrisa. Ira lo vio, apretando con más fuerza un chal de misica que le cubría el regazo. Después de cenar, Qayyum recogió los cuencos y se puso una toalla sobre el brazo. Señaló el cabello mojado de Ira. Se secará más rápido con calor. Ella dudó. Su instinto le decía que se negara. Pero Nailey reía en voz baja con Merie, sin vigilancia por primera vez en todo el día. Ira se sentó. Qayyum se paró detrás de ella, cuidando la distancia, y levantó la toalla hasta su cabello. Sus movimientos eran lentos, metódicos, practicaba. No le tocó la piel, solo los mechones. Se dio cuenta de que ya lo había hecho antes. En refugios, con evacuados, con supervivientes, no como hombre, sino como alguien que había ayudado a cientos a superar tormentas peores que esta. Durante mucho tiempo, ninguno habló. Los únicos sonidos eran el suave roce de la tela contra su cabello y el zumbido apagado de la tormenta exterior. Los pensamientos de Ira se volvieron contra ella. Esto era peligroso. La dependencia era peligrosa. Cada vez que alguien ofrecía seguridad, la deuda seguía. Sin embargo, allí estaba este hombre, tranquilo, silencioso, observando solo la toalla en sus manos. Sin exigencia en sus ojos, sin juicio en su postura. El silencio se sentía más pesado que las palabras. Mary lo rompió del suelo, ya acurrucada bajo una manta junto a Na. Papá se toma el pelo en serio. Rió. Ira casi sonrió. Casi. Cuando las chicas finalmente se acostaron, su respiración se calmó, clavándose en el costado de Mir. Ira estaba de pie en la puerta del balcón. El cristal miraba hacia el océano azul tormentoso, su superficie blanca por el rocío incesante. Sintió la humedad en la piel, el dolor en las piernas y el ardor de orgullo aún en el pecho. Qayyum se unió a ella, apoyando los antebrazos en la barandilla. No la miró. Miró al horizonte. Su voz era serena, pero tenía peso. Mañana devolveremos los papeles. Nailey recibirá su primera lección. Iris no dijo nada. Observó la pequeña mano de Nay retorcerse contra la manta dentro de la habitación. Sin soltar mi bufanda. Tragó saliva con dificultad. Su susurro llegó sin plan, casi contra su voluntad. No somos perros callejeros que se puedan dejar atrapar. Qayyum no giró la cabeza. Nunca dije que lo fueras. El silencio que siguió no fue hostil. Era frágil, pero se mantuvo. Dos personas que habían pasado años rechazando ayuda, ahora de pie en la misma habitación cálida, sabiendo que el mañana los obligaría a elegir de nuevo. La luz de la tormenta en Sol en Halo era diferente por la mañana, pálida, filtrada a través del grueso cristal, trayendo el zumbido de las turbinas que mantenían la ciudad a flote. Qayyum ya estaba despierto, de pie en la esquina de la cocina, con su equipo de campaña abierto, revisaba las bobinas minerales antes de volver a guardarlas. Se movía en silencio, por costumbre,
pero el roce de metal contra metal aún se sentía en el pequeño apartamento. Mary se movió primero, rodando por debajo de la manta. Sus rizos se desplegaban en todas direcciones, pero sus ojos brillaban. Fue directa a ver cómo estaba Na, que seguía durmiendo con su pequeña mano aferrada a la bufanda de Marie. La vista la hizo sonreír. No la soltó. Susurró. Ira se removió en el banco, despertándose más lentamente. Se ajustó la camisa extra grande de Cayum, la tela arrugada por donde la había atado a la cintura. Su chal maíque descansaba doblado sobre su regazo, siempre a su alcance. Al principio no habló. Solo vio como el rostro de Nailey se suavizaba por el sueño, y su mandíbula se tensó como si contuviera un torrente de pensamientos. Cayum notó la mirada. Sirvió una pequeña taza de café helado y la deslizó por la encimera. Lo necesitarás. Ira aceptó tras una pausa, envolviéndose las manos alrededor de la taza. El calor le picó en los dedos, pero no lo soltó. Bebió con calma, con la mirada fija en el vapor. No debería estar aquí. Cayum se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Estás aquí porque tu hija lo pidió. Es razón suficiente. Ira levantó la cabeza bruscamente, entrecerrando los ojos. ¿Crees que estamos indefensos? ¿Que necesitamos que nos salven? Cayum sostuvo su mirada sin pestañear. Si pensara que estás indefensa, no me molestaría. Sabes luchar. Simplemente no necesitas luchar contra todo sola. Las palabras hirieron más profundamente de lo que pretendía. Los labios de Ira se apretaron, sus hombros rígidos. Parecía que quería discutir, pero Nailey se movió, removiéndose contra la manta. Ira bajó la mirada. Su ira se disipó tan rápido como había surgido. Mary llenó el silencio. Deberíamos traer los periódicos hoy, ¿verdad, papá? Luego puede ir al jardín. Cayum asintió. Ese es el plan. Ira finalmente volvió a hablar, con la voz más baja. Y cuando termine la temporada de tormentas, tu ciudad no la retendrá. Era la pregunta que los oyentes se habrían hecho desde el primer capítulo. ¿Qué pasa después de esta laguna? ¿Qué pasa cuando pasa lo temporal? Cayum no se apresuró a responder. Metió la bobina en su mochila, abrochó el cierre y solo entonces habló. Entonces averiguaremos qué viene después. Paso a paso, Ira lo miró fijamente como si evaluara si realmente creía lo que decía o si solo estaba cubriendo el silencio. No encontró ninguna grieta en su tono, y eso la inquietó más que una mentira. El desayuno fue tranquilo. Sencillos tazones de cereales marinos recalentados endulzados con restos de compost. Nailey comió despacio de nuevo, con la mirada moviéndose entre Mary y su madre. Ira apenas rozó la suya. Cayum comió con su habitual eficiencia, tranquilo y despreocupado. Cuando llegó la hora de irse, Ira volvió a envolver su chal de misica con manos expertas, ajustándose el alfiler en el hombro, asegurándose de que los glifos de las puntadas fueran visibles. El orgullo regresó con el movimiento, aunque sus ojos delataban fatiga. Nailey alisó el pañuelo que aún estaba atado a su. Se levantó del cuello y me miró en busca de aprobación, sonriendo al recibir un asentimiento. En la puerta, Mary tiró de la manga de su padre. Prométeme que no se irán después de esto. Cayum se agachó, con los ojos al nivel de los suyos. No puedo prometer lo que no controlo, pero les daremos razones para quedarse. Mary frunció el ceño, pensativa. Luego asintió, seria, y deslizó la mano en Naes. Ira había oído cada palabra. Sintió una opresión en el pecho, no de ira, sino de algo que no estaba lista para nombrar. La tormenta afuera no había amainado. La pasarela de cristal que tenía delante aún temblaba con las ráfagas de viento. Pero su camino estaba despejado. Regresaron al pabellón, se enfrentaron de nuevo a las reglas y llevaron a Na al jardín. Sin embargo, bajo la rutina, cada uno tenía un peso diferente. Ira temía a la muerte. Cayum temía convertirse en un salvador.
Y Merie temía perder lo que ya había reclamado. Esos miedos lo siguieron al corredor iluminado por la tormenta, silenciosos pero intensos. Al comenzar el día, el jardín de viento del pabellón ocupaba todo un anillo de la ciudad. Su entrada se extendía ampliamente, enmarcada por arcos translúcidos que latían débilmente con cada ráfaga de aire. Más allá del velo, el espacio resplandecía, un laberinto de barreras suaves, postes flexibles y fuentes de niebla suave diseñadas para enseñar a los niños a mantener el equilibrio y la concentración contra el impredecible empuje del viento. Las familias entraban y salían en pequeños grupos. Sus voces se atenuaban bajo el zumbido constante de las turbinas. Qayyum guió a su pequeño grupo hacia adelante, con los papeles sellados en la mano. El encargado de la puerta, mayor que el acomodador de antes, estudió los formularios. Entonces sus ojos se posaron en ira. Se detuvieron en el chal que aún llevaba prendido en el hombro. No frunció el ceño ni hizo ningún comentario. En cambio, se acercó a un perchero y levantó una funda de tela neutra, lisa y de color crema. Se pueden superponer, dijo, simplemente colocándolas. Ira no dudó esta vez. Aceptó la funda, con dedos rápidos y precisos mientras la ataba sobre su chal. No ocultó sus glifos. La colocó exactamente como Calamid le había dicho. El movimiento se llevó a cabo. Sin sumisión, solo un compromiso deliberado. Por primera vez, su postura se relajó un poco. Nailey miró a través del velo las cortinas de niebla que se movían. Sus pequeñas manos agarraron mi bufanda en su cuello. No se movió. Tenía los hombros encorvados, los ojos abiertos, el rugido del aire abrumador a esta distancia. Mary se agachó a su lado, bajando la voz. 2 pasos adentro. Solo 2. Iré contigo. Extendió la mano. Nailey dudó, mirando a su madre. Ira no habló. Solo asintió una vez, su rostro sereno, pero su mano apretada en la barandilla. Las 2 chicas caminaron juntas. El velo brilló a su alrededor, rociando mal cuando el viento lo atravesó. Nailey se estremeció ante la primera ráfaga de aire, pero siguió moviéndose, agarrada a la mano de Marie. La fuente pulsó adelante, liberando un chorro controlado que estalló en finas gotas. Mary rió, sus rizos pegados a su frente. Los labios de Nailey se separaron. Un chillido escapó de su garganta, mitad miedo, mitad sorpresa. Entonces rió, débil, pero real. Soltó la bufanda y extendió la mano hacia la niebla, las gotas golpeando su piel azul. La mano de Ira se dirigió a su boca. Un sonido se atascó en su garganta antes de que lo reprimiera. Se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque parpadeó con fuerza para ocultarlo. Apretó los nudillos contra la barandilla. Había imaginado ese momento muchas veces, su hija libre para aprender, para jugar sin vergüenza, pero nunca se había permitido creer que sucedería. Qayyum estaba a su lado, sin tocarla, sin hablar. Su presencia era firme, un ancla a su lado. Vio el temblor en sus hombros, la forma en que casi se desplomó hacia adelante, y se acercó, posando las manos en la barandilla a centímetros de las de ella, sin reclamar, sin presionar, simplemente allí. El asistente notó su silencio y luego volvió a su tronco, indiferente. La ciudad no celebraba ese momento, pero tampoco lo bloqueaba. Esa pequeña neutralidad se sentía como una victoria. Dentro del jardín, Na corría en círculo con Merie. Su risa se intensificaba cada vez que el viento la empujaba hacia un lado. Se cayó una vez, se agarró a las palmas de las manos y estalló en una carcajada más fuerte. Los niños cercanos la miraron, luego la aceptaron como una figura más en la obra. Nadie la señaló, nadie se quedó mirando. El pecho de Ira subió bruscamente, luego bajó. Su voz era baja, no estaba destinada a nadie más que a Qayyum. Pensé que la tormenta había acabado con todo para nosotros, que nunca podría pertenecer. Hizo una pausa, con la mirada fija en la pequeña figura de Na moviéndose entre las fuentes. Ahora no sé cómo creer que esto durará.
Qayyum finalmente se volvió hacia ella. Su voz era firme, no suave. Dura mientras la conservemos. Nadie te la está dando. Lo estás haciendo paso a paso. Ira lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez, su guardia se quebró. No por ira ni por agotamiento, sino por algo más cercano a la confianza. Exhaló, su mano rozando el borde de la tela neutra que cubría su chal. Por primera vez desde las escaleras del pabellón, no parecía que se estuviera preparando para que la echaran. Nailey tropezó de nuevo, rodó de lado y se levantó sonriendo, con el agua goteando del pelo. Mary le agarró la mano y gritó, «Vamos, más rápido». Las dos desaparecieron en la niebla. Los labios de Ira se separaron, un susurro se escapó antes de que se diera cuenta de que había hablado. «Está feliz». Qayyum dejó que su mirada se posara en los niños. Su tono transmitía una tranquila seguridad. Esa es la única regla que importa aquí. Para Ira, el jardín ya no era solo un lugar. Era una prueba. La prueba de que Na podía reír en público sin vergüenza. La prueba de que ella misma podía estar al lado de alguien, de este humano, de este desconocido, y no sentirse sola. Y por primera vez, Ira no temió la siguiente ráfaga de viento. Dejó que le golpeara la cara, fría y cortante, y no se inmutó. Para cuando salieron del jardín de viento, la tormenta había cambiado. Las fuertes ráfagas de lluvia se habían convertido en niebla, y el camino brillaba con un pálido brillo, reflejando las luces de halo que cubrían la ciudad. Arca, Clavo, caminaba entre Mary e Ira. Con la bufanda húmeda, las mejillas enrojecidas por correr. Agarraba un pequeño obsequio. El asistente le había entregado un comprobante sellado que confirmaba que su primera sesión había finalizado. Lo apretaba con fuerza como si fuera una prueba de su existencia. Los pasos de Ira eran más lentos. Su mano descansaba ligeramente sobre la espalda de su hija, pero sus ojos seguían mirando hacia afuera, captando las escaleras de los padres que pasaban. Algunos miraban y luego apartaban la mirada. Rápidamente. Otros miraban y sonreían levemente, educados pero cautelosos. Una mujer sostuvo la mirada de Ira y asintió levemente. Sin palabras, solo reconocimiento. Ira lo aceptó con una ligera inclinación de barbilla. No estaba lista para. Ella lo rechazó, pero tampoco lo rechazó. Qayyum los guió hacia la oficina del pabellón. El comprobante sellado no fue suficiente, todavía tenían que concretar la tutela. Los papeles pesaban en su bolsillo más de lo debido. Llevaba órdenes médicas, listas de evacuación y certificados de defunción. Sin embargo, estas formas, comunes en la superficie, tuvieron más consecuencias que la mayoría. La oficina estaba más tranquila que el área de registro. Una empleada de mediana edad estaba sentada detrás de un escritorio curvo, con una pila de archivos frente a ella. Ella levantó la vista cuando Qayyum se acercó. Sus ojos recorrieron brevemente a Ira y Na antes de regresar a los documentos que él colocó frente a ella. Tutela temporal durante la temporada de tormentas, dijo Qayyum simplemente. Su tono era tranquilo, pero firme. El empleado recorrió la primera página y luego miró a Ira. ¿Es este también tu deseo? La boca de Ira se abrió y luego se cerró. Ella miró a Nailey, quien presionó el comprobante estampado contra su pecho. La voz de Ira era baja y firme, con un temblor por debajo. Sí. El empleado asintió y estampó la página con una fuerte presión. Necesitarás firmar aquí. Una declaración de intenciones. Ira dudó sobre el bolígrafo. Sus dedos se cernían como si el acto de firmar amenazara con despojarla del último hilo de control que le quedaba. Qayyum no se acercó más. Él no le dijo qué hacer. Él esperó. Nailey tiró de la manga de Ira y susurró, «Por favor, mamá». Ira inhaló profundamente y sus hombros se pusieron rígidos. Luego presionó el bolígrafo contra la página y escribió con trazos cuidadosos. Cuando terminó, apartó el papel y juntó las manos con fuerza sobre su regazo. El empleado le pasó el formulario a Qayyum. «¿Y tú, Qayyum?»
Tomaste la pluma sin pausa y firmaste con su nombre en un movimiento limpio. El sello volvió a caer. El sonido se sintió más fuerte de lo que debería en la habitación silenciosa. Cuando regresaron al pasillo, las piernas de Ira se sentían pesadas. Se detuvo cerca de la barandilla de cristal y miró fijamente los pozos de niebla que había debajo. Su respiración era irregular, aunque luchaba por ocultarlo. Qayyum se paró a su lado, dándole el espacio que necesitaba. Finalmente, habló y su voz se quebró por primera vez. Temo que esto nos haga tuyos. Qayyum giró la cabeza y su tono era firme. No, te hace seguro. Hay una diferencia. Los ojos de Ira se entrecerraron, buscando en su rostro la arrogancia, el peso de la propiedad que esperaba encontrar. Pero no había nada, solo una tranquila certeza. Su mandíbula se tensó y luego se aflojó. ¿Y si decido irme, cuando pasen las tormentas? Qayyum no se inmutó, entonces te fuiste. Pero su hija recibe sus lecciones ahora, no más tarde. Ira miró hacia otro lado rápidamente, parpadeando con fuerza. Su orgullo la había llevado a través de la humillación, a través del rechazo. Pero allí parada, con los papeles firmados y su hija riendo detrás de ella, sintió algo que no se había permitido en años. La peligrosa atracción del alivio. Nailey y Merie corrieron en círculos por la pasarela. Sus bufandas húmedas se arrastraban. Su risa atravesó el zumbido de las turbinas, aguda y viva. La gente que pasaba se giró para mirar, pero esta vez nadie susurró. Ira exhaló. Su voz era casi un susurro destinado solo a Qayyum. Eres peligroso. Inclinó la cabeza, tranquilo, con un ligero tono de humor seco en su tono. ¿Por qué firmé un formulario? No. Ahora lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con el hilo de lágrimas que se negaba a derramar. Porque me haces creer que esto podría durar. Por primera vez, Qayyum dejó escapar una pequeña sonrisa tras la guardia que siempre llevaba consigo. No fue una mirada amplia ni burlona, solo la suficiente para demostrar que la escuchaba y que no tenía miedo de lo que ella temía. El momento permaneció suspendido entre ellos, frágil, cargado. Ira no dio un paso atrás. Ella no le dio las gracias, pero tampoco se apartó. La risa de los niños resonó. A través del arca de cristal, sus voces se elevaban por encima de la casa de tormenta. Las manos de Qayyum se posaron en la barandilla cerca de Iris, sin tocarla, simplemente firmes. Ella se dio cuenta y esta vez no movió la mano. El camino de regreso al apartamento de Qayyum fue tranquilo. La tormenta ahora se redujo a una suave niebla adherida al cristal. Las luces de la ciudad habían comenzado a brillar. Rayos blancos se deslizan a lo largo de la estructura del anillo y se reflejan en los pasillos mojados. Mary se adelantó con Nailey. Las dos chicas persiguen los pasos de la otra, sus risas resonando en los paneles. Ira siguió a Qayyum. Su chal estaba nuevamente sujeto con firmeza. La tela neutra colocada encima. Mantenía la barbilla en alto, pero su respiración era lenta, controlada, como si todavía se estuviera obligando a aceptar el peso de lo firmado. Qayyum no intentó hablar. Sabía que el silencio funcionaba mejor que las preguntas. Dentro del apartamento, el cambio de atmósfera fue inmediato. La tensión del pabellón quedó afuera. Allí, el olor de las plantas de aire cálido y el calor mineral les dieron la bienvenida. Qayyum colgó su chaqueta junto a la puerta, dejó a su hijo a un lado y se dirigió hacia la cocina. Su rutina era inquebrantable, firme y anclable. Mary arrastró a Engway hacia la sala de estar, colocando mantas tejidas en el suelo, convirtiéndolo en un nido de cojines. «Estamos de celebración», anunció con firmeza. Qayyum puso una olla sobre la estufa y vertió néctar del horno para enfriarlo y convertirlo en helado. Cortó finas láminas de patatas fritas de cristal con sal marina en un plato y añadió compost de bayas de sirena al lado. Simple, pero suficiente para que pareciera más que otra comida. Ira estaba de pie en el centro de la habitación, insegura. Aún no se había desenvuelto el chal.
Su hija estaba sentada con Merie, lamiendo ya una patata frita, riendo cuando la sal se desmoronó en sus dedos. Al ver reír a Naí, la postura rígida de Ira se suavizó, casi desplomándose. Cayó de hombros y se llevó una mano al pecho, agarrando la tela de su camisa como para enraizarse. Kayum colocó las tazas sobre la mesa. 4 de ellas, una al lado de la otra, desprendiendo vapor tenue del néctar. No dijo nada solemne. Solo miró a Ira esperando a que se sentara. Ella lo hizo, inclinándose lentamente frente a él. Durante un largo momento, no tocó él. Comida. Sus ojos no dejaban de moverse entre las tazas. Las chicas y Kayum. Su voz finalmente rompió el silencio. ¿De dónde vengo? Firmar un papel así significaría una deuda. De por vida. Un precio por cada gesto. Necesito saberlo. Sus palabras vacilaron. Raro para ella. Respiró hondo. Necesito saber si eso es lo que esperas. Kayum se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Su tono se mantuvo tranquilo sin vacilar. No espero nada. Ni de ti. Ni de ella. Una señal para que tu hija pudiera cruzar esas puertas. Eso es todo. Lo observé largamente como buscando la trampa. El silencio se prolongó. Finalmente, bajó la mirada hacia el chal doblado sobre su regazo. Pasó los dedos por una costura remendada. Su voz era tranquila, casi áspera. Nadie ha dicho nunca, eso es todo. Aminó, interrumpió Na antes de que Kayum pudiera responder, levantando su taza. Mamá, prueba esto. Es dulce. Su rostro estaba radiante, con las mejillas pegajosas por el compost de bayas. Ira parpadeó rápidamente, volviendo al presente. Extendió la mano, tomó la de su hija y ayudó a guiar la taza. La calidez de la sonrisa de Na se extendió por el rostro de Ira, rompiendo su rígida compostura en algo más suave. La niña pronto se acurrucó en el nido de mantas. El azúcar la atrajo a risas somnolientas antes de dormir. La cabeza de Mary descansaba sobre el hombro de Na. Nailey se aferró al pañuelo que aún rodeaba su cuello, negándose a soltarlo, ni siquiera en sueños. Kayum se dirigió al balcón, abriendo la puerta corredera para dejar entrar la fresca niebla. Se apoyó en la barandilla, con los brazos cruzados, observando el interminable azul del océano. Después de un momento, sintió que Iris caminaba a su lado. Esta vez no mantuvo la distancia. Se acercó lo suficiente como para que sus brazos se rozaran. Su voz era baja, desprovista de su habitual desafío. Pensé que nos estaban tomando, que nos estaban poseyendo. En cambio, siento que nos dieron. Kayum giró la cabeza y la miró a los ojos. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara por él y luego dijo, ese es el punto. No me debes nada, pero si decides quedarte, dejó la frase sin terminar. Ira inhaló, se estabilizó y luego metió la mano bajo su chal. Dobló la camisa extra grande de él contra su pecho. Sus dedos presionaron la tela con firmeza, como si la marcaran con su propio aroma, su propia reivindicación. Entonces, tal vez nos quedemos. La boca de Kayum se curvó en una leve mueca. No victoria, sino aceptación. Se inclinó más cerca. Lo suficientemente cerca como para que su voz solo llegara a ella. Entonces, tal vez no sea temporal. Por primera vez desde que la conoció, Ira sonrió abiertamente. No fue cautelosa. No fue aguda. Fue silenciosa y real. Dentro, la chica dormía enredada en mantas. 2 pequeñas figuras respirando uniformemente. Sobre la mesa, había tazas una al lado de la otra, aún calientes, su vapor rodeado por el resplandor de las luces de la ciudad. No quedaban preguntas. Los papeles estaban firmados. La decisión estaba tomada. Lo que comenzó en tormenta y humillación había terminado aquí en calidez y elección. Una familia construida no por accidente o rescate, pero por voluntad. Y aguantaría. Habían pasado días desde que se sellaron los formularios del pabellón,
y el ritmo de vida en casa de Ken había cambiado. Lo que comenzó como una tensa convivencia se había convertido en algo que se sentía natural. El aire ya no transmitía la rigidez de desconocidos obligados a estar juntos, sino la calidez de un hogar compartido. Mary y Na se habían vuelto inseparables. Cada mañana, las dos salían del apartamento hacia el jardín de viento. Na y Lei agarrando su bufanda y Mary riendo a su lado. Los vecinos que antes miraban fijamente ahora empezaban a asentir. Algunos incluso saludaban a Ira con palabras amables. Ira nunca respondía rápidamente, pero su silencio ya no transmitía miedo. Solo dignidad mesurada. Dentro del apartamento de Callen, las rutinas también habían cambiado. Ira había reservado un rincón cerca de la cocina para colgar su chalmaíque cada noche, un pequeño gesto que convertía su hogar en el de ellos. Na tenía una manta tejida propia sobre el banco. E Ira había dejado de atarle la camisa extra grande de Cayum a la cintura. Ahora la llevaba suelta. El dobladillo rozando sus muslos mientras se movía por el espacio, sin mencionar su comodidad. Esa noche en particular, la tormenta afuera se había calmado, convirtiéndose en nada más que olas distantes. Las luces del apartamento brillaban suavemente contra las puertas de cristal del balcón. Las chicas se habían quedado dormidas juntas en su nido de mantas, enredadas en las mantas, con la respiración constante y profunda. Cayum revisó las cerraduras por costumbre y luego salió al balcón. Ira la siguió. Se había puesto su falda de tormenta de nuevo, con el chal cuidadosamente doblado a un lado. Descalza. Sus pasos eran silenciosos por el suelo. Se detuvo junto a él, apoyando las palmas de las manos en la fría barandilla. El océano se extendía abajo, una extensión negra bajo el resplandor de la ciudad. Durante un largo rato, ninguno habló. El silencio no era pesado. Estaba cargado. La respiración de Ira era lenta. Su cuerpo se inclinó sutilmente hacia él. Ya no se mantenía rígida. Se permitía descansar. Finalmente, lo rompió. Su voz era baja, casi un susurro. Desde que llegamos aquí, cada noche espero sentir el momento en que terminará. Eso nos enviarán lejos o tu amabilidad se convertirá en una deuda. Pero nunca llega. Giró ligeramente la cabeza, con los ojos fijos en él. ¿Por qué? La mirada de Cayum permaneció en el horizonte. Porque no quiero que te vayas. Ni ella, ni tú. Se le hizo un nudo en la garganta. Apartó la mirada rápidamente, tragando saliva con dificultad. Pero cuando él acercó la mano a la barandilla, rozando sus nudillos con los de ella, no se apartó. El contacto fue leve, pero desbloqueó algo. Exhaló larga e inestablemente, luego se giró completamente hacia él. Sus dedos se elevaron, ligeramente, rozando la cicatriz que trazaba su antebrazo. Has cargado tanto, y aún así nos sostienes sin peso. Cayum finalmente la miró a los ojos. Su voz sonó más áspera de lo habitual, sin restricciones. Te quiero aquí. No es su deber, no es su invitado. Te deseo a ti. Ira contuvo la respiración. Orgullo, miedo, deseo, todo enredó su pecho. Pero por una vez, el orgullo no ganó. Se acercó, presionando la palma de la mano contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de sus latidos bajo la camisa. Su cuerpo se inclinó hacia él, con el rostro alzado. El primer beso fue lento, cuidadoso, como si ambos temieran romper lo que habían construido. Pero se profundizó rápidamente, la contención dio paso a semanas de tensión tácita. Los dedos de Ira se curvaron en una camisa, acercándolo más. Las manos de Cayum se deslizaron hasta su cintura, firmes pero firmes, asentándola incluso mientras su compostura se desmoronaba. El aire del balcón era fresco, pero su piel se calentó rápidamente. Ira se movió hasta que su cuerpo se presionó completamente contra el suyo, su falda de tormenta rozando sus piernas, sus manos anclando sus caderas. Ella lo besó con más fuerza ahora, el hambre atravesando el cuidadoso control. Su respiración se volvió más pesada,
pero su movimiento se mantuvo deliberado, protector, incluso mientras el deseo crecía. Ira se separó solo por un segundo, su frente contra la de él, su voz temblorosa. Si me entrego a ti, debes ser mi elección. No porque te deba. La respuesta de Qayyum fue inmediata, su voz áspera, pero clara. Entonces elige. Su respuesta. Se quedó sin palabras. Ella lo besó de nuevo, más profundamente, dejando ir todo lo que había estado conteniendo. Su cuerpo presionado contra el de él, sus manos moviéndose hacia sus hombros, su peso cambiando completamente a sus brazos. Esto ya no era supervivencia, ya no era orgullo. Era rendición en sus términos. Dentro, las chicas dormían tranquilas, seguras en el calor de las mantas. En el balcón, Ira y Qayyum dejaron que el resplandor de la ciudad los envolviera mientras finalmente se permitían lo que habían estado construyendo desde el día de la tormenta. No solo seguridad, no solo refugio, sino intimidad, real y elegida. Para Ira, no era ser salvado, era ser deseado. Para Qayyum, no se trataba del deber. Se trataba de finalmente reclamar la vida que había estado construyendo pieza por pieza sin siquiera saberlo. Y juntos bajo el zumbido de sol en halo, lo comenzaron.